Muy buenas noches, bienvenidos a todos a esta sesión, a este conversatorio, un espacio para intercambiar ideas, hacer preguntas, por supuesto siempre reflexionar, generar conclusiones y motivarnos a la acción. Siempre eso es lo más importante. Y para mí es un placer darle la bienvenida a un equipo extraordinario de facilitadores, consultores, panelistas, coaches, pero sobre todo extraordinarios seres humanos que nos acompañan esta noche, apasionados de este tema, conocedores a profundidad de este tema, que nos van a compartir muchos insights interesantes. En nombre de la Escuela Europea de Gerencia y de Dux Escuela de Gobierno, que son quienes patrocinan este espacio, es un placer darles la bienvenida a todos y bueno, pedirles también que estén bien atentos, que participen activamente por el chat, que tomen nota de cualquier pregunta. Una vez que algún panelista haya hecho su presentación y ustedes quieran hacer comentarios o preguntas, por supuesto, bienvenidos. Esperamos hacerlas hacia el final de la sesión, es decir, Sandra, nuestra coordinadora del programa, estará haciendo seguramente un inicio de diálogo con todos los panelistas, así que les invitamos a todos a guardar sus preguntas y comentarios y tendremos un espacio hacia el final. La Escuela Europea de Gerencia, que muchos de ustedes conocen porque quienes nos acompañan son exalumnos, alumnos actuales o amigos, colegas, incluso también facilitadores de la escuela, es, para quienes no la conocen, una escuela de negocios que en principio tiene dos grandes divisiones, una de formación y capacitación y otra de consultoría. Y nuestra principal premisa es que hay que pasar o trascender de una simple transferencia de conocimiento a la generación de conductas nuevas a partir de hábitos nuevos. Y por supuesto, conductas nuevas, hábitos nuevos dependen de una nueva mentalidad. Tema importante para nosotros, la mentalidad de sostenibilidad, la mentalidad de regeneración. Y en la escuela tenemos un programa, un diplomado de Economía Circular y Sostenibilidad. También próximamente, muy contentos y orgullosos, una maestría en Economía Circular y Sostenibilidad, especialmente dedicada al sector público, que estaremos ofreciendo próximamente. Desde la Escuela Europea de Gerencia y desde Dux Escuela de Gobierno, que es una institución dedicada especialmente al sector público, también para consultoría y formación, muy contentos de recibir a Sandra. Todos ustedes la conocen, Sandra es la coordinadora del programa de economía circular, pero además quien reúne a todo este maravilloso equipo de talentos y de expertos, es quien ha sido además la que construyó desde el punto de vista creativo, de coordinación, de gestión, todos los contenidos y todos los talentos que están dentro de este programa. Ella es doctora en economía con máster en desarrollo sostenible y tiene una especialización en negociaciones económicas internacionales. Además, por muchos años, Sandra ya ha sido mentora de los Premios Verdes en Iberoamérica. Creo que eso es una de las cosas que te apasionan bastante. Y como Mm. decía hace un momento, es coordinadora, facilitadora de nuestros programas en la Escuela Europea de Gerencia, no solamente el de Economía Circular, sino también en varias maestrías. Y para mí es un honor también presentarla siempre como amiga, como colega, como mentora y sobre todo como un ser humano de luz extraordinario. Sandra, qué placer contar contigo esta noche, así que bienvenida. Quiero darte la palabra para que tú también des un saludo y luego presentamos al resto del equipo de panelistas esta noche. Adelante, Sandra. Muchísimas gracias por tus amables palabras, siempre por tu liderazgo que nos invita, ¿no?, a ser co-creadores de todas estas cosas que has mencionado. Sin esa posibilidad, sin esa puerta abierta y sin ese corazón abierto, esto no hubiera sido posible y ya llevamos 5 ediciones, así que felices verdaderamente de que se esté acercando el inicio de este nuevo diplomado, esta nueva edición del diplomado. Eh, bueno, esta es una ocasión muy especial porque verdaderamente tenemos aquí a una muy buena parte del grupo de facilitadores del diplomado. Contamos con Iselen Trujillo, con Maripili Mesa, con Argenis Lugo, Felipe Beltrán, Jenny Gallo y todos y cada uno de ellos especialistas en un área diferente de la economía circular o de la aplicación de estos principios regenerativos a un área específica, ¿no? Así que hoy lo vamos a ver porque vamos a ir como descubriendo de qué manera se aplica en el área de cada uno de ellos el tema que hemos seleccionado para esta noche, que es la resiliencia climática
y el cambio climático. O sea, perdón, y la economía circular, cómo esas dos cosas se conectan. Así es, Sandra. Bueno, vamos a presentar a nuestro equipo y luego empezamos nuestras rondas de presentación de cada uno de ellos. Me gustaría en primer lugar llamar y presentar a Argenis Lugo, a quien admiro, respeto mucho, porque como siempre indico, en las encuestas de satisfacción de nuestros diplomados siempre salen comentarios de mucho cariño y de mucho respeto hacia él. Es arquitecto. Tiene un máster en desarrollo tecnológico de la construcción, además un doctorado en esa misma materia, y es el facilitador estrella, junto con todos los demás, por supuesto, en el Diplomado de Economía Circular y Sostenibilidad. Nos acompañan desde el inicio Iselen Trujillo y Maripili Mesa. Iselen Trujillo es licenciada en biología, también entiendo que Jenny en biología. Iselen tiene un máster en bioética y es doctora en ciencias botánicas. Tiene estudios de postdoctorado en mejoramiento vegetal, agroecología y percepción pública de biotecnología. Muchísimas publicaciones, varios libros. Así que un honor, Iselen, contar contigo esta noche y como siempre, por supuesto, en el diplomado. Maripili es ingeniero químico y de procesos. Tiene un máster técnico en tratamientos de aguas. Además, está certificada por Bureau Veritas en la norma 50001, específicamente para el cálculo de la huella de carbono. También en actualización de la ISO 9001-2015. Es especialista ambiental y auditor interno de la norma ISO 14001. Fantástico, Maripili, tener todos esos expertise ahora que se requiere tanto estos temas de calidad y cada vez más las organizaciones lo buscan. Nos acompaña otra bióloga, Jenny Gallo, qué bueno que estás con nosotros. Jenny tiene un máster en gerencia ambiental, una larga experiencia en la coordinación y en la planificación de proyectos ambientales y negocios verdes. Entiendo que en Colombia, Perú y quizás muchos otros países y has colaborado en diferentes sectores, tanto público como privado, y sobre todo también en el área de cooperación internacional. Bienvenida, Jenny, qué bueno tenerte con nosotros y qué bueno que también te incorporas ya en segunda oportunidad, ¿correcto, Sandra? En nuestro diplomado. O en tercera, Tercera, es la tercera en vez. tercera Sí, sí, oportunidad. sí, sí. Excelente, qué bueno, Jenny. Tenemos también a Felipe, que decía al inicio que tenía mucho tiempo sin ver. Felipe participó en el simposio que celebramos el año pasado en República Dominicana. Él es presidente y fundador de Ecoservices. Está, si no me equivoco, a menos que hayas tenido también nuevas oficinas, estás en Punta Cana, es de español, pero siempre se mantiene entre los dos países y ofrece múltiples servicios desde esa organización, entre otras cosas, interesante, y quizás nos hablará un poquito sobre esto de gestión de residuos, certificaciones ambientales. Y una cosa que me pareció bien interesante, Felipe, es el tema de los restaurantes sostenibles. Qué curioso eso, me gustaría saber más. Así que amigos, invitados, colegas, facilitadores, qué bueno que estamos juntos esta noche, qué bueno que también me acompañan Doris Villarreal, nuestra directora comercial, Patricia Armas, la coordinadora internacional de la escuela, también Livni Herrera, qué bueno que estás con nosotros, parte del equipo. Veo también que está por allí María Eugenia Urrutia, nuestra directora de proyectos, así que bueno, qué alegría contar con todo el equipo esta noche y darles la bienvenida a quienes nos acompañan. Bueno, creo que tenemos que entrar en materia, Sandra, muchas cosas de las que comentar hoy, sobre todo con los expertos que nos acompañan. Y yo solamente como breve introducción, y luego ya quizás también podremos hacer otros comentarios, es que me parece tan importante cuando hablamos de economía circular, sostenibilidad, enfoque regenerativo, mirada holística. Está muy de moda, yo creo que para muchos de nosotros cuando seguimos noticias respecto a la salud integral o la salud holística, que a todos nos interesa, por supuesto, mantener y cultivar, nos damos cuenta cómo cada vez más, no solamente desde las neurociencias, sino desde la medicina, la observación del cuerpo humano siempre tiene que observarse como un sistema integrado, interconectado, y nos han hecho a nosotros como pacientes acudir a los médicos siempre por especialidad, ir al cardiólogo, ir al neumonólogo, ir a diferentes especialidades para que traten áreas específicas, órganos específicos, dolencias o síntomas específicos. Y ya cada vez más está claro, no hace falta profundizar en eso, cada vez más está claro que atender al cuerpo humano requiere siempre una visión integral. Todo está interconectado y nuestra salud depende de múltiples factores. En consecuencia, en la medida que tengamos esos enfoques integrales, holísticos, pero además regenerativos, es decir, no solamente mitigar las consecuencias negativas
o los daños que hemos hecho a la naturaleza, a los ecosistemas, sino también este enfoque en la regeneración, en crear las condiciones adecuadas para retomar, recobrar la salud tanto del cuerpo humano como la del planeta. Así que, bueno, breve introducción para hablar del enfoque regenerativo, del enfoque que tenemos en la escuela, también en lo social, en el poner un centro especial en la persona, en la comunidad, en la importancia del crecimiento económico, junto con, por supuesto, la regeneración de los recursos naturales. Sandra, vamos a darle la palabra a nuestro equipo. Primero te la doy a ti para que inicies este diálogo. Gracias de nuevo, Sharon. Efectivamente, como tú estás diciendo, nos habían acostumbrado a toda esa segmentación, ¿verdad?, de las partes de nuestro cuerpo y tal como pasa en nuestro cuerpo, en cualquier organismo vivo, en los ecosistemas también sucede que los hemos estado viendo de manera segmentada y eso quizás lo hemos trasladado a la manera en cómo hacemos las cosas en la economía. En la revolución industrial específicamente se acentuó eso porque necesitábamos que todas esas partecitas funcionaran de manera muy eficiente para incrementar la productividad. Sin embargo, no nos dimos cuenta de dónde venían las cosas, hacia dónde iban, las interconexiones, las interacciones, y eso es lo que ha generado una serie de desequilibrios que estamos ahora tratando de ver cómo abordamos. Uno de esos graves desequilibrios, por supuesto, es el cambio climático. Y el cambio climático, aunque lo veníamos escuchando desde los años 60 o incluso antes, es hasta 1992 cuando apenas se suscribe un convenio multilateral que aborde de manera integral el problema del cambio climático. Y por supuesto, como todavía no teníamos un modelo económico adaptado a esa visión integral, a esa visión holística que aborda todas esas interconexiones y que integra la sabiduría de la naturaleza, pues las medidas han sido, bueno, tenemos que mitigar el cambio climático y tenemos que adaptarnos al cambio climático porque hay unos efectos que son irreversibles. Lamentablemente, eso no es suficiente. Como decías antes, necesitamos ese enfoque regenerativo que vaya un poquito más allá, porque disminuir las emisiones no solventa el problema que tenemos ya planteado, simplemente enlentece el proceso en el que se va acentuando, ¿no? Esa rapidez con la que se va acentuando. Así que tenemos que, afortunadamente, nuevos planteamientos, nuevas opciones, nuevas soluciones para incorporar estas soluciones también al problema del cambio climático y de esa manera hablamos ahora no solamente de crisis climática, cambio climático, sino también hablamos de resiliencia climática. ¿Cómo vamos a adaptarnos? Pero no solamente adaptarnos a resistir, sino a salir mejor parados, porque además de que vamos a restaurar la naturaleza, también vamos a contar con nuevas habilidades, nuevas interacciones y nuevas fortalezas para afrontar cualquier otro reto que tenemos en el medio ambiente. Hoy queremos precisamente decir, bueno, ¿cómo colabora la economía circular a este proceso tan complejo de resiliencia climática que es además urgente para América Latina, que está sufriendo los embates de todos los efectos negativos del cambio climático? Por eso es que estoy encantada de que compartamos este diálogo con todos nuestros facilitadores, porque entendiendo cómo aporta desde cada uno de los sectores en los que ellos son expertos, vamos a tener una mejor idea de todas esas partecitas y cómo interactúan. Sobre todo cuando lo veamos con la perspectiva de Argenis, que es el especialista en ciudad, y entonces nos da esa integración de todas las piezas. Así que yo comenzaría invitando a cada uno de ellos a que empezáramos a construir este rompecabezas para nuestra audiencia con la visión de cómo contribuye la economía circular a esa resiliencia climática
desde la ciudad para verlo en grande y luego vamos a verlo en chiquito. Vamos a empezar al revés de cómo nos han enseñado. Argenis, tienes la palabra. Gracias Sharon, gracias a Sandra que en esta oportunidad me está presentando. No quiero desaprovechar la oportunidad de saludar a todos estos compañeros de este programa de Economía Circular y darle la bienvenida a toda esta audiencia que hoy es bien entusiasta para compartir un tema que es definitivamente no solo innovador en cuanto a vigencia y visibilidad, sino que es un tema que es necesario y sobre todo lo importante es darle visibilidad a lo que se está haciendo en Latinoamérica en el tema de economía circular y en este caso asociado más que al problema a la solución, porque siempre hablamos del cambio climático como problema, mientras que la visión de la Escuela de Gerencia es aportar soluciones y ahí es donde se plantea la resiliencia climática como una oportunidad y los aportes que en este caso del área de experticia que me toca en este programa, que es el de las ciudades, entender que las ciudades son sistemas complejos y como han hecho hincapié tanto Sharon como Sandra, es difícil verlo desde sus partes, sino de manera holística e integrada. Ahora bien, para hablar de resiliencia climática en ciudades, evidentemente tenemos que hablar de mitigación, de adaptación, como efectivamente dijo Sandra, y también algo que la escuela está haciendo mucho hincapié, de regeneración. Ya, y en el caso de las ciudades es clave la regeneración, porque desde las ciudades es que se generan los mayores impactos que tenemos al cambio climático. Por ejemplo, se sabe que las ciudades y en términos globales del planeta apenas ocupan el 3%. Sin embargo, el impacto de las ciudades, el consumo de energía está entre el 60 y el 80% de toda la energía del planeta que se consume. Y en el caso de las emisiones con gran impacto en el cambio climático, las emisiones de carbono son del 75%. Ahora bien, las ciudades, ¿cómo nos aproximamos dentro de ese gran rompecabezas? Como digo, son sistemas complejos, pero hoy les quiero mencionar dos o tres muy precisos. Uno, la infraestructura. Latinoamérica tiene grandes retos en términos de infraestructura para responder de manera resiliente a todas esas variaciones climáticas. Un porcentaje importantísimo de las ciudades latinoamericanas están en las costas, con el impacto que esos tienen, o cerca de montañas con glaciares, con una cantidad de retos. Tenemos también, por ejemplo, a nivel de servicios, ahí el tema del servicio en cuanto a energía, agua, movilidad, que lamentándolo mucho tiene retos porque son muy contaminantes, afectan la biodiversidad y generan vulnerabilidad social. Otro aspecto que creo que es importante resaltar desde las ciudades es, por ejemplo, la gobernanza. Hay grandes retos y oportunidades también en el tema del establecimiento de políticas públicas para abordar las desigualdades sociales, desarrollar comunidades más resilientes frente a eventos naturales y sociales. Y no menos importante, en el tema de las ciudades, los ciudadanos y sus gobernantes es de generar un marco legal, político y democrático que den estabilidad para el desarrollo sostenible de nuestras ciudades. Estamos viendo que las ciudades tienen grandes retos. Y, por ejemplo, también vemos el tema de la gobernanza desde la perspectiva de los gobernantes, pero en términos de ciudadanía y transición resiliente, también es muy importante los retos que tenemos como ciudadanos. Cambiar hábitos de consumo, de producción que apunten a la descarbonización, a generar una economía de recursos, y eso requiere tiempo y educación. Y ahí entonces nos preguntamos, ¿cómo la economía circular se planta frente a estos retos para hacer a las ciudades más resilientes climáticamente? Aquí hay que hablar, al hablar de resiliencia climática, como hemos dicho anteriormente, hablamos de mitigación, de adaptación y como dijimos, de regeneración. Y en cada una de estas tres grandes dimensiones de acción, la economía circular abre
un espectro de retos, pero también de oportunidades en lo ambiental, en lo social y económico. Y ahí que seguramente desde la ciudad vemos todo un espectro de grandes retos, pero si quieren más adelante, para dar oportunidad a los demás compañeros, podemos hablar más adelante de algunas oportunidades y de casos específicos exitosos y en desarrollo en Latinoamérica. Muy bien. Fantástico, Argenis. Muchísimas gracias. Tú siempre con tu pasión por este tema que me encanta y nos llevas, ya nos trasladas a la ciudad con todas sus complejidades. Vamos a ver qué nos dice Iselen desde el punto de vista de la primera parte de nuestra mariposa de la economía circular. ¿Cómo aportaría la economía circular a la solución de este problema de la resiliencia, o a esta aspiración de la resiliencia climática? Bueno, buenas noches a todos. Gracias, Sandra. Gracias, Sharon, por la oportunidad de reunirnos aquí a discutir de temas tan importantes y de tanta actualidad, ¿no? Retomando y saludando también a mis compañeros de la escuela, a todos y a toda la audiencia que creo que ha sido una de las audiencias más grandes que hemos tenido y que ojalá se entusiasmen por este tema como ya nosotros estamos entusiasmados desde hace un tiempo. Como ya dijo Argenis, bien importante cuando abordamos el cambio climático, que inclusive a estas alturas del partido, como dicen por allí, todavía hay gente que dice que no hay cambio climático, que, que el cambio climático es un invento y realmente yo creo que ya es casi que una locura pensar que no está cuando estamos viendo tantos efectos que tenemos por allí. Entonces, el cambio climático tiene que ser abordado desde esa triada como la señaló Argeni, pero quizás en el área que yo trabajo, que es la parte más de bioeconomía y biodiversidad, es mucho más dramático lo que se debe hacer porque igual estamos trabajando con un sistema complejo, ¿no? Entonces tenemos que hablar de medidas de mitigación para evitar que siga avanzando. Tenemos que hablar de medidas de adaptación para lo que ya no podemos devolver y tenemos que hablar de la transformación y en este caso a través de un proceso regenerativo para que realmente nosotros podamos obtener mejores resultados en todo esto, ¿no? Entonces, en el caso de lo que estamos trabajando, es la bioeconomía, como ya sabemos, es todos aquellos procesos económicos donde están implicados, ¿verdad? Recursos biológicos que nosotros tenemos que manejar de manera eficiente y de manera consciente para que podamos utilizarlos a través del tiempo. El área donde yo estoy trabajando, evidentemente, la parte de bioeconomía ha sido un área de complejidad, porque muchas veces el trabajo con nuevas fuentes de energía, como son los biocombustibles, han sido un tema de discusión amplio, hasta implicando factores éticos, ¿ok? Donde se dice que cómo es posible que utilicemos fuentes de la biodiversidad que pueden ser utilizadas como alimento para biocombustibles. Pero realmente a través de todos estos procesos regenerativos se ha logrado que trabajar con diferentes fuentes que pueden dar respuesta a todas estas, digamos, a estas interrogantes complejas que se dan en el mundo del manejo de biocombustible. Sin embargo, un poco tratando de resumir todo lo que nosotros podríamos estar empleando para esto, lo que podemos decir es que en esta área sería vital la sustitución de combustibles fósiles por biocombustibles, ¿verdad? Sería imprescindible la innovación tecnológica para poder aprovechar de manera eficiente y consciente, como dije antes, los recursos que nos ofrece la biodiversidad. Sería también
ampliamente necesario un proceso educativo y yo creo que ahí todos concordamos en que es uno de los pilares importantes, ¿ok? Para que todo este proceso se dé y también un proceso de sensibilización en la industria, en las empresas, para que vayan modificando todos los procesos que originalmente podían ser procesos lineales a que sean procesos donde estén implicados también modificaciones de hábitos de consumo, donde estén modificados hábitos de producción y que vayamos incorporando nuevas variantes en esos procesos, acompañados siempre de comunidades, ¿verdad? Del entorno que tenemos, de los recursos que tenemos, porque, por ejemplo, una de las grandes, digamos, lineamientos que podemos utilizar es que debemos utilizar recursos lo más locales posible, lo más cercanos para evitar usos de mayores cantidades de combustible. O sea que básicamente deberíamos estar pensando en innovación para procesos agrícolas y de distribución de alimentos en sustitución de fuentes fósiles de combustible por biocombustibles que no tengan esa diatriba de uso para alimentación y que además estén acompañados de procesos de educación y de sensibilización. Excelente, Iselen. Verdaderamente son aspectos que tú siempre nos recuerdas, ¿no? En nuestras primeras clases del Diplomado de Economía Circular y que son vitales para abordar el tema de la resiliencia climática. Vamos a escuchar ahora a Maripili, que tiene la otra cara de la moneda, ya no las industrias que se basan en los recursos biológicos, sino las otras industrias que llamamos de ciclo técnico. Adelante, Maripili. Buenas noches, muchas gracias a Sandra y a la escuela por la invitación. Saludo a mis compañeros del diplomado. Para mí es un honor ser parte de las facilitadoras del mismo desde el inicio. Desde el Así punto es. de vista que yo desarrollo en mi ámbito profesional, he notado que es indispensable que las empresas, las organizaciones, entiendan la importancia de hacer el análisis del ciclo de vida desde un enfoque de la economía circular y de los procesos regenerativos. Las empresas tienen que comprender que todos los materiales que están disponibles son susceptibles a ser reaprovechados, a ser reutilizados, y no verlos como un desecho, que es como normalmente se veía en todos los años de la revolución industrial. Como ya nos había comentado Sandra, en ese momento del desarrollo industrial, empezamos desarrollando bienes, productos y servicios para satisfacer las necesidades y darles confort a las personas, pero no lo hicimos de manera consciente. No lo hicimos desde el punto de vista de darnos cuenta de que íbamos desde una captación masiva de recursos naturales hacia una economía lineal que desechaba al final de la vida útil esos productos. Entonces, por eso se ha desencadenado toda la situación que tenemos actualmente. Y tenemos el tema de la crisis climática. Los efectos del cambio climático se deben a ese proceso que generamos contaminación de manera indiscriminada. Entonces, las organizaciones tienen que analizar sus procesos desde el punto de vista inicial y pasar por todas las etapas del ciclo de vida. Ahora ya no tenemos que necesariamente captar recursos naturales vírgenes de la naturaleza, sino que tenemos que ver esos materiales que ya están disponibles, cómo los podemos reaprovechar, porque ese es uno de los puntos clave para el tema de la resiliencia climática. Las organizaciones se tienen que adaptar y hacer ese análisis desde ese punto de vista. Cómo todo lo que me rodea es susceptible a ser reaprovechado. De esta manera disminuimos el impacto ambiental y también disminuimos nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, que son los que causan el cambio climático. Pero, como decía Sandra, nosotros nos podemos enfocar en el tema de disminuir las emisiones, porque eso es obviamente importante porque estamos bajando todas esas emisiones globales al futuro. Pero y las que ya emitimos, por eso es que muchas empresas
se están enfocando en analizar cada una de esas etapas del ciclo de vida para ver cómo pueden hacer el proceso de captar carbono y utilizarlo dentro de ese proceso productivo con nuevas tecnologías o incluso adaptando algunas tecnologías que ya existen con pequeñas modificaciones para lograr utilizar ese CO2 que ya está en la atmósfera y que es parte es el principal gas de efecto invernadero, y convertirlo en parte de un proceso de manera que ya no cause contaminación. Es un gran reto, pero se han logrado identificar en muchos sectores esa oportunidad de utilizarlo como una materia prima o como un insumo o como un catalizador dentro del proceso. Entonces, ahora no solo tenemos la responsabilidad de analizar nuestros consumos de agua y energía para minimizarlos y utilizar cada uno de esos recursos de manera lo más sostenible posible, sino que ahora también dentro de ese ciclo de economía circular tenemos que incorporar esa captación del carbono como responsables que somos todos, desde el punto de vista de las empresas, de generar un efecto en el entorno. Y esto también tiene que ver con lo que comentaba Charo. Ser más responsable desde el punto de vista de la generación de emisiones y la captación de ese carbono que hemos generado, también contribuye con el bienestar y la salud de las personas. O sea, la empresa también tiene que integrar dentro de ese análisis del ciclo de vida cómo en cada una de esas etapas las actividades que realiza afectan a las que llamamos las partes interesadas, que son no solo sus trabajadores, no solo los clientes, también están los proveedores, también está la comunidad que rodea a esa empresa. Muchas comunidades reciben diariamente los efectos contaminantes de las actividades que realiza una empresa. Entonces, la empresa tiene que ahora hacer ese análisis desde el punto de vista de su responsabilidad con el entorno, con esas comunidades, y captar el CO2 dentro de esas tecnologías también implica un mayor bienestar en general, pero también inmediato en el entorno que conforman esas partes interesadas. Entonces, por eso es que es tan importante hacer este análisis. Muchas organizaciones incluso han logrado encontrar en riesgo oportunidades de producción, cambiando las tecnologías, cambiando el enfoque, para encontrar un nuevo mercado y nuevos productos que también lo podemos lograr. Entonces, es una gran oportunidad que tenemos de enfrentar la resiliencia climática desde este punto de vista y como también nos habían comentado Sandra y Charo, desde un punto de vista integral. O sea, todos esos procesos están relacionados, todos tienen un efecto entre sí, pero tienen un efecto en el entorno, en otras empresas, en otras organizaciones, incluso gubernamentales, estatales, y en cada uno de nosotros. Entonces, con ese punto de vista es que la economía circular se integra como estrategia de resiliencia climática y nos permite ir cerrando todos esos ciclos de manera de generar la menor contaminación posible y utilizar estas nuevas alternativas para ser cada día más resilientes con respecto al cambio climático. Como sabemos, es una situación que nos afecta a todos y todos somos responsables. Entonces ahora tenemos que disminuir emisiones, pero también enfocarnos en cómo compensar o mitigar las que ya tenemos, que hemos generado en el pasado. Perfecto, Maripili. Efectivamente, con todas esas estrategias de la economía circular para el alargamiento de la vida de los productos, para el reaprovechamiento de los materiales, para la disminución de esas emisiones, se tiene estimado que quizás hasta un 45% de las emisiones corresponden a ese proceso y eso sería la contribución de la economía circular, ¿no? Que si lo hacemos solamente desde el punto de vista de eficiencia energética, abordamos una parte de las emisiones, pero nos quedaría otra parte de las emisiones que tiene que ver con esa extracción de las materias primas, con los procesos productivos, con la generación de residuos, que no estaría cubierta por esas medidas de eficiencia energética, ¿no? Así que es súper importante esto que nos cuenta Maripili, porque las estimaciones, como digo, alcanzan a 45% de las emisiones totales
de lo que tendríamos que disminuir que corresponden a esos procesos. Esa sería la contribución que en efecto podría derivar de la introducción de las estrategias de economía circular, tanto en la empresa como en las ciudades, ¿no? Y como, por supuesto, en los hábitos de consumo de la ciudadanía, a los cuales ya mis compañeras se han venido eh, a- refiriendo. Así que vamos a ver cómo la tecnología nos puede ayudar y cómo eso se aborda también en el ámbito de los residuos. Vamos a escuchar a Felipe. Tienes la palabra, Felipe. Felipe está silenciado. Adelante, pues muchísimas gracias a la Escuela Europea de Gerencia y a los resto de los compañeros y los oyentes. Pues sí, realmente tenemos que verlo en la perspectiva de la importancia de lo que estamos hablando. El 30% del Producto Interior Bruto del mundo depende de la naturaleza. Para que tengamos una idea con otros números, los negocios sostenibles significan un 2,3 billones de dólares y se prevé que la economía circular genere más de 70 millones de nuevos puestos de trabajo para el 2030. Esa es la perspectiva que tenemos de números, pero vamos a ver cómo la economía circular es una solución, y es una solución que viene de algo tan importante y tan esencial y tan básico como es la naturaleza. Es un proceso que se llama biomimesis, que es fijarnos en la naturaleza para encontrar soluciones. Ahora mismo la economía circular es algo que siempre ha existido y tenemos que ver cómo podemos aplicar esos principios para dar soluciones. Y a través de nuevas tecnologías también podemos conseguir paliar o reducir esos impactos, ¿no? En este caso, pues estamos trabajando con proyectos que tienen que ver en la economía circular con el Internet de las cosas, crear sensores que puedan medir diferentes funciones, llevarlo a un análisis de Big Data para que podamos, con esos datos que podamos recibir del Internet de las cosas, poder tomar mejores decisiones. También trabajar con cómo transmitir toda esta información a través de procesos de lo que sería blockchain y otro tipo de cosas, ¿no? Y ver cómo todo ese mecanismo nos puede ayudar a tener mejor control de lo que está pasando con este futuro de nuestro planeta que está impactado por el cambio climático, y cómo desde el diseño también de los nuevos procesos, diseño de nuevos productos, también con una forma educativa de crear consumidores más responsables, podemos cambiar hacia donde nos estamos dirigiendo. No olvidemos que la sostenibilidad se basa en los 3 pilares. Tenemos que tener en cuenta pues, los 3 P's, ¿no? People, Profit and Planet. En este caso, pues cuidar a las personas, cuidar el planeta y, por supuesto, tener beneficios, ¿no? Nada es sostenible si no es rentable, pero lo tenemos que hacer desde el lado del conocimiento, ¿no? Y sobre todo, pues luego en el diplomado podemos ver cómo las nuevas tecnologías nos pueden ayudar a tomar muchas mejores decisiones y ser mucho más regenerativos. Yo vengo del lado de los residuos. A través de los residuos se puede analizar muchísimas deficiencias en la operación y cómo los residuos los podemos convertir en esa nueva materia prima. Pero está claro que la economía lineal es un fracaso. Nosotros no podemos consumir y que eso no desaparezca, sino que lo tenemos que reincorporar otra vez en la economía. Y la economía circular es la forma de hacerlo, fijándonos en la naturaleza, como la naturaleza por muchos millones de años nos ha llevado a tener esas soluciones. Y desde mi experiencia, que llevo más de 20 años trabajando en Ecoservice, que es una empresa de soluciones ambientales, la gente nos dice que somos una empresa de reciclaje, pero realmente somos una empresa de soluciones ambientales, porque hemos podido ver y analizar a través de los residuos, por ejemplo, turísticos de los hoteles, cómo aplicando medidas y análisis de datos, pues hemos podido dar soluciones pues, a ahorros terribles en la economía de las cocinas, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de food waste del desecho que se produce en las cocinas, pues hemos podido ahorrar un dinero y sobre todo recursos, ¿no? Porque al final son recursos limitados. Y bueno, Ecoservice ha podido dar solución en muchos casos pues, a mejoras en los procesos, ha podido ayudar también a identificar nuevas soluciones, a crear también la parte educativa necesaria en los diferentes procesos en las empresas para que tomen buenas decisiones. Y al final los gerentes tienen que entender que el ser sostenible es mucho más rentable
y les va a ayudar a tomar mejores soluciones para todos todo su proceso, ¿no? No solo en el manejo de residuos, sino en el proceso general que tienen desde el diseño, desde la distribución de los productos y cómo eso afecta. Entonces, desde las soluciones que podemos darle con nuevas tecnologías, vamos a aportar muchísimo conocimiento para que se haga de una manera mucho más sostenible, mucho más consciente. Y bueno, al final los gerentes se van a convertir en líderes con propósito, ¿no? Son líderes que van a llevar equipos a tener mejores resultados, pero lo van a tener con un propósito más grande que el de la simple empresa, que es ganar dinero, sino lo van a llevar a un propósito mucho más amplio, que es el de cuidar nuestro planeta, no solo para nosotros, sino también para nuestros hijos. Vengo de una isla que es muy pequeña, que se llama Mallorca, que está en las Baleares, en España, y llevo 20 años viviendo en República Dominicana. He visto el proceso de cambio en República Dominicana y yo aprendí la sostenibilidad porque en Mallorca, al ser una isla tan pequeña y recibir 24 millones de turistas, pues teníamos que ser sostenibles. Entonces nos dimos cuenta que la sostenibilidad no era una moda, no era algo que quedaba bien, sino que era una necesidad para nuestra supervivencia. Y de hecho, pues llevo años implementando estos proyectos en República Dominicana para que se puedan desarrollar un turismo pues, con menos impacto, más consciente y sobre todo cuidando los recursos. En este lado, pues con el tema del food waste, del residuo de la parte de comida, ¿no?, que tenemos en los hoteles, el turismo que tenemos en República Dominicana, un 60-70% es de un todo incluido, con lo cual ese turismo acaba con los recursos, ¿no? Utilizamos muchos recursos, hay mucho desecho de comida y eso genera pues, muchísimas emisiones una vez que no se descarta de manera adecuada o no se lleva a un biodigestor, que eso es otro de los procesos que se pueden dar para llevar energía a través de los residuos. Y cómo a través de una buena gestión de esos residuos, simplemente por los residuos de comida de los hoteles, hemos podido reducir un impacto altísimo, ¿no?, de lo que serían esas emisiones que al final pues, nos están afectando a todo lo que es el sistema, ¿no?, del calentamiento global, de todo lo que nos está afectando. Entonces creo que desde las nuevas tecnologías, desde el conocimiento, desde la implementación, porque llevo muchos años en la parte teórica, soy profesor en varias universidades, y llevo mucho la parte educativa, pero vengo también de la parte práctica, ¿no?, de cómo implementar esos programas en las empresas, la dificultad que muchas veces lleva el ser una isla a llevar programas de economía circular por la dificultad que tiene los procesos con ser una isla, con tener sobre todo pues menos materia prima o menos volumen, ¿no?, que al final muchas veces el reciclaje o el manejo de residuos para valorización pues depende de los grandes volúmenes. Y bueno, ¿y cómo podemos adaptar ese modelo de economía circular a una isla como República Dominicana o otros países de Latinoamérica que quizás no tengan las mismas posibilidades que hay en otros lugares? Pero creo que desde este punto tenemos muchísimas oportunidades. A nivel de números, pues está claro que tenemos que ir por ese lado y la economía circular creo que es algo que nos va a permitir sobrevivir como especie y sobre todo ser regenerativos y pensar que lo que estamos haciendo ahora mismo nos va a afectar a nosotros y a las futuras generaciones y hacerlo de una forma mucho más consciente. Muchísimas gracias, Felipe. Efectivamente, has abordado un tema crucial, que es el de la tecnología. No podemos estar de espaldas a ello y no podemos estar de espaldas a esa necesidad de un equilibrio también desde el punto de vista económico, social y ambiental. Em, en ese sentido, obviamente, ponemos el énfasis en el liderazgo. Liderazgo es uno de los temas que abordamos y aquí ya está Sharon, que es nuestra estrella del liderazgo. Así que ya nos comentará algunas cositas, porque es verdad que se ha hecho un estudio muy interesante sobre por qué algunas empresas asumen la sostenibilidad y la economía circular con un compromiso profundo desde una manera integral y por qué otras no. Solamente están esperando a la multa o a la sanción.
Así que, bueno, de esto se trata, de las oportunidades, del aprovechamiento, pero también de la búsqueda de esa trascendencia, que como bien decías, tener un propósito un poquito más allá de, y que vaya un poco más allá de esos beneficios económicos. Pero justamente comentaste del sector turístico y aquí tenemos una experta en el sector turístico que es Jenny Gallo. Así que queremos escuchar porque ella conoce muy bien de cómo se está integrando eh, tanto la sostenibilidad como la regeneración en ese sector. Y Jenny, cuéntanos entonces cómo eso ayuda a la resiliencia climática. Pues bueno, primero, pues muy buenas noches a todos. Para mí también desde Colombia es un enorme placer estar en este panel de lujo, pues con todos estos facilitadores con una amplia experiencia y pues a todos muchísimas gracias. Digamos que en línea un poco también con lo que nos estaban mencionando ahora, Felipe, respecto al tema del turismo, pues hablando de algunas cifras importantes, hay que reconocer pues también el impacto cuando el turismo no se maneja de la mejor manera, cómo se impacta y se impacta mucho más, que acá voy a tomar como algunos elementos de lo que han venido diciendo pues todos nuestros panelistas. El día de, por ejemplo, cuando un turista viaja, se ha estimado que puede consumir hasta 4 veces más agua que una persona local. Y eso ya en sí mismo pues es un problema bastante complejo. Y más, por ejemplo, pensemos en nuestro Caribe latinoamericano, en donde pues conseguir agua potable pues también genera unos procesos tecnológicos, por un lado, que tienen que ver con consumo de energía, pero también la disponibilidad de agua potable pues no es tan sencilla. Otra cifra es que, por ejemplo, también los turistas consumen hasta un 25% más de energía. Y eso también implica pues muchos temas de consumo de energía, pero también de recursos pues a nivel pues, de cada uno de estos territorios que se visitan. Entonces, digamos que eso son parte de algunas cifras, como por ejemplo otra que tiene que ver con el tema de los residuos, ya lo mencionaba un poco Felipe, con esto extraordinario que están haciendo, y es cómo se estima que entre el 12 y el 30% de los alimentos en un hotel son desperdiciados. Por eso cada vez más, tal vez a veces vemos como todo ese enfoque de ahora realmente pida y no que ya la gente le ponga a uno el tema de las salsas, el tema del azúcar, o sea, de tantas cosas que se está colocando, pero que con esos pequeños cambios pues se va impactando y se va impactando hacia la toma de una conciencia, en especial por parte de los que viajamos y de los que somos los turistas, porque desde ahí es donde nace y se debe tomar esto como un gran ejemplo. Pero también voy a dar otra cifra, y es que se estima también que para el año 2050 vamos a tener más plástico en el mar que vida marina. Y ese es un tema bastante dramático. Ya el PNUMA, las Naciones Unidas, ha generado unos acuerdos importantes entre algunos países del Caribe y de Colombia, por ejemplo, para hacer todas unas alianzas respecto a, como ya lo mencionaba Argenis también al inicio, la mayoría de las ciudades se encuentran en las costas. Y estas ciudades, pues también, si no tienen unos debidos manejos de residuos y si no hay una economía circular allí en estas ciudades, pues entonces al final lo que vamos a generar, pues es toda esta contaminación marina. Entonces, digamos que todos estos son elementos que nos van dando una pauta, pues de algo que realmente todos hemos sido, que hemos sido turistas o hemos estado en esa cadena de valor del turismo, porque se estima que al menos una de cada 10 personas trabaja o trabajamos en temas del turismo. Entonces, esto es una cadena muy fuerte y muy grande a nivel global, que si no se maneja de manera adecuada, pues va a generar un impacto bastante grande. Y esto pasa y tiene que ver pues por la huella que estamos generando, la huella de carbono que estamos generando para el planeta. Y la huella más grande que se genera en la cadena de valor del turismo está relacionada con el transporte, especialmente con el transporte aéreo. Entonces, cada uno de estos elementos que yo estoy mencionando, tanto el tema del plástico, del transporte, del consumo de los alimentos, pues tiene que ver con que si no se manejan de la manera más adecuada, pues van a generar un impacto muy grande. Y ahí es donde si nosotros medimos, que también se mencionó en este panel, si nosotros empezamos a medir o a tener conciencia de nuestro consumo y tratar de minimizarlo, pues para generar menos impacto, pues eso aportaría notablemente también a estos temas relacionados con lo que es el panel central o el tema central del día de hoy, que es la resiliencia al cambio climático. Entonces, esto pasa por temas de mitigación, de adaptación, pero también de regeneración, o sea, un turismo regenerativo, en donde cuando se haga este tipo de turismo, entonces yo ojalá deje de mejor manera los territorios o los lugares que
pues que pueda visitar. De eso se trata también este enfoque y son temas que también tratamos pues en estos espacios académicos de la Europea de Gerencia, en donde mostramos a través de ejemplos muy prácticos cómo se está haciendo esto a nivel de muchos territorios, inclusive también en Europa, por ejemplo, en relación con el tema de toda la ropa que tiene que ver para las camas, para las habitaciones, pero también, por ejemplo, pensemos todos los cruceros y la contaminación y cómo se debe generar pues cada vez muchas más alternativas y tecnología, por ejemplo, para la disposición de estos recursos. Entonces, todos estos son elementos claves pues que hemos venido también trabajando y en lo personal, no solamente desde la academia, sino también desde la generación de las políticas públicas, que creo que es uno de los temas pues más importantes, y es cómo generamos esas políticas en torno a la economía circular. Nosotros acá en Colombia somos uno de los primeros países que a nivel mundial generó la política de turismo sostenible, en donde estos temas de economía circular eran fundamentales, un documento en el que tuve la oportunidad de participar con un muy buen equipo acá del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Pero también quisiera comentarles algo y es que no puedo pasar desapercibido que en Colombia estamos haciendo y ahora en octubre vamos a hacer la COP16 de biodiversidad. Y es una COP que generó unos compromisos, se hace cada 2 años y en nuestra penúltima versión, que fue en Cumming, Montreal, se generaron 23 compromisos de cómo conservar el planeta, especialmente la biodiversidad. Pero acá de manera interesante estos compromisos van alineados en relación con la empresa, con el sector privado, cómo desde el sector privado podemos aportar. Entonces estamos haciendo pues un ejercicio muy, digamos que de mucho trabajo acá en Colombia de cómo desde el sector turismo se puede aportar, pero no solamente desde el sector turismo, sino en todos los empresarios. Estamos haciendo la actualización desde el sector público y el Ministerio de Ambiente, que es donde estoy hoy en día, de toda la actualización del Plan Nacional de Biodiversidad que va enfocado en todos estos temas, y es cómo unimos la conservación de la biodiversidad, nuestros recursos naturales, pero también cómo vamos en esas metas en común con algo que también está, y es la COP de cambio climático. Entonces, como lo mencionaba Sandra al inicio y también Sharon, es como desde lo general y no vemos esto por partes, sino que esto es la sumatoria de muchas partes y que esto es una complementariedad que a mí me ha permitido tener la arista, por ejemplo, desde el turismo, pero incorporando muchos elementos de conservación de nuestros recursos naturales y de cumplimiento, pues para estas grandes metas que también tenemos a nivel global para que pues nuestro país y nuestro planeta en general pues pueda seguir adelante. Entonces, quería mencionar eso por ahora, Sandra, pues dando como todo este contexto de lo importante pues al momento de abordar estos temas del turismo y que esto lo miraremos pues mucho más en detalle en todos estos espacios académicos que tengo. Muchísimas gracias, Jenny. Sin duda apasionante y estamos todos a la expectativa con cuáles serán los resultados. En estos días estuve precisamente en una reunión que hizo el CELA con los avances que se están dando en el Tratado de Plásticos, el Tratado Global de Plásticos, y efectivamente es un tema crucial, sobre todo para la industria turística, ¿no? Bueno. Creo que habíamos pensado que íbamos a hacer 2 rondas, que íbamos a ser muy breves, pero nos hemos comido la hora y estamos ya casi llegando al final de este conversatorio. Em, Creo que se han destacado muchísimos aspectos esenciales de esa resiliencia climática y yo quiero desde la perspectiva de lo social también rescatar que no solamente se trata la resiliencia climática de abordar desde la economía circular lo que tiene que ver con ciclo de materia y energías, sino también con las fortalezas que se van generando a partir de la integración de esos principios de regeneración en la empresa y en la sociedad, todas las fortalezas para la gestión de esa adaptación al cambio climático y para superar todos esos retos de una manera más efectiva. No sé si Sharon quisiera decir algo sobre el liderazgo, que si quieres de una vez comenzar a cerrar este encuentro porque se nos ha Qué quedado un pena. poquitico corto. Sí, las intervenciones fueron todas extraordinarias. Agradecerles a todos los panelistas porque un sinfín de notas, inclusive para seguir profundizando, y de verdad que me gustó mucho la mirada de cada uno tan particular, al mismo tiempo tan parte del todo,
que es el enfoque que queremos darle justamente. Yo creo que algo importante que quizás convendría mencionar, sin extenderme tampoco mucho, es a lo que me invitaste también a participar, Sandra, que es lo que tiene que ver con liderazgo, con gobernanza, con la creación de políticas públicas, con la educación y la formación de los ciudadanos, de los diferentes organismos que hacen vida en sociedad. Y yo creo que aquí hay varias cosas que apuntar. Por un lado, cuando hablamos de liderazgo, solemos pensar en influencia, persuasión, visión a largo plazo, plan de acción, estrategia. Es decir, no podemos mirar todos estos elementos que tienen que ver, por ejemplo, con las soluciones de tecnología, todo lo que tiene que ver con innovación creativa, lo que hablábamos, me encantó, Argenis, gracias por esa mirada también desde la ciudad, mitigación, adaptación, regeneración, lo que nos mencionaba Felipe acerca de los residuos, de los hoteles, de los restaurantes. No podemos observar todos estos elementos sin tomar en cuenta que todo esto requiere inspiración para el cambio. Esto requiere una mentalidad muy particular. Nosotros a esto, entre otras cosas, y bueno, hay muchos escritos al respecto, le llamamos la mentalidad de sostenibilidad que deben tener los líderes, y todos somos líderes quienes nos convertimos en agentes de cambio y apasionadamente impulsamos esta transformación que implica esta economía circular, también la resiliencia climática, pero sobre todo un cambio que tiene que venir desde el compromiso personal en nuestros hábitos de consumo, obviamente, por supuesto, en la producción. Pasa, por supuesto, también por la regulación de la conducta. Como sabemos muy bien desde la psicología, la conducta se gestiona a través de premios y castigos, lamentablemente. A pesar de que la humanidad ha avanzado tanto, todavía seguimos funcionando por reglas de juego. Y qué importante es entonces la construcción de marcos políticos. Y me gustó mucho cuando incluso Argenis hablaba de marcos políticos y democráticos, porque al poner incluso ese adjetivo, marco político y democrático, también hace referencia a la inclusión, a la diversidad, a la expresión de ideas, a la posibilidad de generar un debate constructivo y a partir de allí, por supuesto, todos crecer y todos construir. Entonces, todos estos elementos, el de políticas públicas, el de marcos políticos y democráticos, el de liderazgo, gobernanza, educación, pasa fundamentalmente por un tema que es clave y es esa mentalidad de sostenibilidad, esa mentalidad de cambio. Y no es fácil. Yo creo que de las cosas que siempre cuando consultamos a los gurús del mundo de la gerencia o a los gurús en la economía, yo creo que para ellos es muy fácil indicar que con unas cuantas acciones hay un impacto importante en la economía, hay un impacto que puede ser también importante desde el punto de vista social, pero los cambios culturales, tanto en la organización, tanto en el sector privado, como en una institución pública, como por supuesto a nivel de sociedad y mucho más, como humanidad, como planeta, son complejos, pero pasan por un paso muy sencillo, que es el de que cada uno de nosotros realmente adopte una mentalidad de sostenibilidad, que haya coherencia entre lo que decimos y hacemos, que realmente seamos multiplicadores, que podamos conversar con el vecino, que podamos conversar con el colega en la oficina, que podamos ser efectivamente esos mecanismos que permiten entonces generar de forma multiplicada esa mentalidad de sostenibilidad. Aquí el llamado es a que todos seamos líderes. Nosotros en la escuela tenemos un valor, lo conoce todo nuestro equipo, liderazgo compartido. Somos una estructura bastante horizontal y creemos que cada quien tiene que ser autónomo y responsable de sus decisiones y las consecuencias de ellas. Pienso que ese enfoque de liderazgo compartido es el que necesitamos. Los ciudadanos, los líderes, por supuesto quienes están en posiciones cuyo poder les permite generar un impacto mayor. Pero tener ese liderazgo implica desde la mentalidad de sostenibilidad también ser responsables. Y nos hace falta mucho de eso. Aquí, adicionalmente a ser responsables y ser líderes, es también lo que en inglés, me encanta esa palabra, que en español a veces es difícil traducir, es to hold accountable other people, el pedir cuentas. Qué importante es el pedir cuentas. Yo creo que si a mí me preguntaran entre muchas de las cualidades que hacen falta para que un líder sea efectivo, hay muchas, por supuesto, yo creo que también nosotros tenemos que ser capaces de establecer límites y de exigir cuentas. Como ciudadanos y como líderes, qué importante es que podamos entonces ejercer ese derecho de exigir a los líderes, en este caso políticos, si se trata de ellos, o desde el mundo empresarial, a quienes gestionan empresas o multinacionales importantes, el pedirles cuentas.
Y eso es el ejercicio de ese derecho como ciudadano en un marco político idealmente democrático, que no todos los países gozan de él, lamentablemente, pero tenemos que seguir exigiendo y seguir apostando hasta el final en que podemos lograr esa mentalidad de sostenibilidad multiplicada. Gracias, Sandra, por el espacio y no sé si tú también quieras abordar algunas de las preguntas que están en el chat, pero bueno, ya nos quedan pocos minutos y quizás cada uno de los facilitadores pueda ir cerrando con algún comentario final. Sí, bueno, yo he ido tratando de responder alguna cosa, pero efectivamente me encanta esto que has apuntado sobre la mentalidad, porque de allí comienza todo, ¿no? Siempre lo comentamos. Para no extenderme, simplemente quisiera pedir a cada uno de los panelistas que haga algún cierre súper breve porque estamos pasados de tiempo. Si quieren comentar algo, bienvenidos y solamente invitarles a eh, pedir más información sobre nuestro diplomado en el cual vamos a abordar estos temas en mayor profundidad. Por aquí preguntaban en el chat si vamos a calcular huellas de carbono y si vamos a hacer informes de RCC. Este no es un diplomado de RCC ni un diplomado para cálculo de huella de carbono. Contemplamos, sí, dónde está ubicado en un análisis de ciclo de vida. Ese es cada uno de esos puntos. Y tenemos una sesión específica sobre todos los indicadores en los cuales por supuesto, tenemos en cuenta que van a ser el insumo para esos informes de RCC o para esos informes más bien de economía circular o de doble materialidad, dependiendo de las metodologías que cada empresa seleccione. Pero sí vamos a abordar los temas en profundidad para que sean capaces de generar esas ideas, esos planteamientos, esas estrategias y esos planes u hojas de ruta para llevar adelante la transformación de la empresa. Bueno, paso la palabra a mis compañeros para no tardarnos más. Argenis. Bueno, yo siendo muy breve, rescato desde la perspectiva de las ciudades lo fundamental. Es importante, evidentemente, la política, la planificación, la infraestructura, pero rescato algo que dijo Sharon y que yo traduzco como cultura ciudadana sostenible y regenerativa. En la medida en que el fin fundamental llevemos a una ciudadanía con esos valores, todos los aspectos que corresponden a la ciudad van a poder buscar y llegar a ser una ciudad más resiliente y regenerativa. Básicamente eso es lo que aportaría. Fantástico, muchísimas gracias. Iselen, por favor. Sí, bueno, ya había levantado la mano porque justamente después de oír a Sharon, creo que era importantísimo decir que el principal desafío de todo esto que hemos hablado es la educación, ya sea a nivel formal, informal y no formal, y que logre integrar a todos los actores que están dentro de las diferentes perspectivas que cada uno de nosotros tocó para poder llegar a lo que realmente queremos, que es que la economía circular sea como una base para poder ir hacia la sostenibilidad. Y entonces no es posible que lo haga una empresa por separado, que lo haga, por ejemplo, una comunidad por separado, sino que todos trabajemos en lo mismo, inclusive dentro de las empresas lo que se habla ahorita es que todos los que estén trabajando con ellos, todos los actores afiliados a esa empresa estén con el mismo pensamiento dirigido hacia la sostenibilidad a través de la economía circular. Bueno, y seguimos trabajando en esto. Fantástico. Maripili. Bueno, retomando lo que ya han planteado, es vital para poder hacer esos análisis de ciclo de vida efectivos que los miembros de la organización estén educados, que tengan la formación que necesiten, porque eso crea conciencia y sensibilización. Entonces, cada uno de las partes involucradas está consciente de la importancia de ese trabajo que está realizando.
de la implementación de la implementación de la economía circular dentro de esos procesos. Entonces, todos nosotros somos agentes de cambio y cada uno es responsable de las acciones que realiza, como dice Sharon. Pero para poder ser responsables y tomar decisiones acertadas, también necesitamos formarnos en ese proceso. Entonces, un líder es bien formado, es un líder que sabe ser asertivo en sus decisiones, sabe motivar al equipo y sabe eh, lograr los resultados que necesitan dentro de ese grupo de trabajo. Y al mismo tiempo es asertivo en pedir esas cuentas. Me pareció súper importante lo que dijo Sharon, porque muchas de las situaciones que se presentan es porque no somos asertivos en ese proceso de hacer esa rendición de cuentas y de pedirla cuando es necesario. Entonces, en el diplomado vamos a hacer como nos decía Sandra, vamos a profundizar muchísimo más en todos estos temas que tienen muchísima tela que cortar y cada uno de nosotros aportar su punto de vista para enriquecer a cada uno de los participantes y que puedan aportar soluciones efectivas dentro de sus organizaciones. Muchísimas gracias, Maripili. Vamos a escuchar ahora a Felipe. Bueno, pues escuchando un poquito lo que nos ha dicho Sharon, me encanta la palabra de liderazgo con propósito y el liderazgo compartido, ¿no? Porque al final las personas son las que toman las decisiones y hay que partir del ser personas, el hacer un mejor planeta y, por supuesto, el tener prosperidad es importante, pero si antes no somos esas personas conscientes y no hacemos un planeta, no vamos a tener prosperidad y eso es el principio. Y de ahí vamos a utilizar las mejores tecnologías, sobre todo las mejores tecnologías, los mejores análisis de datos para tomar esas decisiones que esos líderes van a tener que afrontar, ¿no? Esa toma de decisiones con la mayor claridad en los datos y en esa parte de las nuevas tecnologías nos van a ayudar muchísimo. Y bueno, espero que este diplomado les pueda ayudar a muchísimos a tomar esas decisiones correctas para ellos y para todos. Fantástico, Felipe. Muchísimas gracias. Jenny. Gracias, Sandra. Definitivamente también lo que comparto es que todos estos temas hacen parte del estilo de vida. Esto es un estilo de vida personal que se nos vuelve y que permea pues a a todos los espacios donde nosotros lleguemos, a la academia, al sector público, privado, a las empresas, a todo. Entonces, poder permear con este estilo de vida hacia la sostenibilidad, hacia los modelos de desarrollo regenerativos es absolutamente clave. Pero es fundamental que para tener ese estilo de vida pues se tenga una buena educación formal y de calidad y por eso pues también es la invitación a todos los que nos están escuchando y acá que compartimos pues que puedan estar en todos estos espacios académicos para conocer de primera mano pues cómo se han implementado en otros lugares respecto todos estos temas de la economía circular y de la resiliencia climática. Es clave que todos nos formemos y cada vez más tengamos y podamos acceder a diplomados, maestrías, ojalá doctorados sobre estos temas, porque eso es clave, tener formación de calidad y pues esa es la invitación. Muchas gracias. Mil gracias, Jenny. En efecto, una de las cosas que hacemos en el diplomado es precisamente hacer estudios de casos reales, casos no solamente de grandes empresas, sino también de pequeñas empresas, de empresas en Latinoamérica o en cualquier otra parte del mundo. Pero, por supuesto, este es un diplomado diseñado por y para América Latina. Así que tenemos esa visión que no perdemos de vista nuestra región y las cosas que podemos adaptar dentro de nuestra región. Así que les invitamos a estar atentos. Comenzamos el 26 de septiembre y allí vamos a tener unas cuantas semanas juntos para ir desgranando cada uno de estos temas, llegar a la médula y que sean cada uno de ustedes capaces de integrar esos conocimientos en el proyecto o en la empresa en la que estén trabajando. Bueno, muchísimas gracias a toda la audiencia, a todos los panelistas sobre todo, y a Sharon. Sharon, ¿qué nos dices? Para cerrar, Sandra, tengo aquí a mano unas notas de mentalidad de sostenibilidad que creo que vale la pena reiterar. Muchos de nosotros las conocemos. Son 4 áreas de pasar de una forma de pensar a otra. Y ahora que hace poco hubo el evento de Apple, esto va a resonar. La primera dice, de información aislada y fragmentada a conectar los puntos, lo que decía Steve Jobs.
de cognitivo y racional, pero sin espacio para las emociones, a un área, a una mentalidad en la que involucramos sentimientos y por supuesto la razón también está. De una área en la que no nos relacionamos con nosotros mismos, sino que criticamos y nos quejamos por lo que vemos afuera, a pasar a una mentalidad donde lo hacemos personal. Y por último, de una mentalidad basada únicamente en análisis y dualidad, pasar a otra en la que entendemos la importancia de las relaciones y tenemos un pensamiento sistémico que nos hace entender que todo es complejo y no se puede simplificar. Creo que con eso vemos un poco en qué consiste mentalidad de sostenibilidad y parte de los retos y bueno, en las discusiones interesantes que vamos a tener en el diplomado. Gracias mil a los panelistas, a ti Sandra, por siempre reunirnos y convocarnos para estos espacios. Y qué maravilla contar con un programa como el diplomado, más adelante la maestría. Ojalá, Jenny, en el futuro un doctorado para seguir creando espacios, por supuesto, también permitir la expresión de ideas, la innovación creativa, la búsqueda de solución. Y yo sí que creo en la democracia, la defiendo y peleo por ella. Y siento que sin duda esto desde los espacios en la casa, la comunidad, la sociedad, la empresa y por supuesto ojalá los países y el mundo que tengamos la oportunidad todos de expresar porque juntos podremos conseguir las soluciones que tanto necesitamos. Gracias a todos, gracias a ti Sandra y si quieres cierras tú y le damos las gracias a todos los que nos acompañaron esta noche. Bueno, muchísimas gracias a todos, de verdad que fantásticas todas las intervenciones que nos han ayudado a entender que de una u otra manera el cambio y los principios de la economía que propone la economía circular pueden aportar muchísimo a la resiliencia climática y al bienestar integral de todos y cada uno de nosotros como parte de esas ciudades, ¿no? Como parte del territorio. Pero también en lo personal necesitamos cambiar, necesitamos activar esa mentalidad de sostenibilidad para poder emprender un camino como este de la transformación y convertirnos en verdaderos agentes de cambio, tanto en nuestro hogar como en nuestra vida, y liderar ese cambio también en las organizaciones, ¿no? Sean privadas, públicas o en la sociedad. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche, por darnos la oportunidad de compartir con ustedes estas ideas. Esperamos que algunas de las dudas las podamos ir aclarando en el camino. Nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero agradecemos muchísimo su comprensión y receptividad porque todavía están por aquí. Así que buenas noches a todos. Los esperamos en el diplomado y cualquier duda estamos a la disposición. Gracias a todos los panelistas por cada una de sus aportes. Y gracias al equipo de la EGE, creo que no se me puede olvidar que el equipo de la EGE está detrás apoyando cada una de las cosas que hacemos y haciendo lo posible. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Feliz noche. Gracias, Jackie, Maripili, Feliz Feliz noche. Doris, María noche. Eugenia, Chao. Feliz Karina. Gusto, que noche. estés Adiós. muy Feliz bien, hasta noche. luego. Chao.